Bienvenidos nuevamente. Qué lindo, queridos hermanos, es poder vernos y disfrutar este tiempo a la luz de la Escritura, ¿no? Siempre, el seguir a Cristo involucra un esfuerzo, un sacrificio, ¿no? Una convicción que nos lleva a movernos de una manera distinta a la que se mueve el mundo y dar prioridades a las cosas que uno va entendiendo que son necesarias para nuestra vida, ¿eh? Y aunque a veces hayan cosas que no entendamos, a la luz de la Escritura, lo que nos corresponde solo es obedecer, ¿no? Obedecer. Y por eso es tan necesario que dediquemos este tiempo, ¿no? No como una reunión más, sino porque la Biblia nos insta a meditar, reflexionar, crecer, madurar, prepararnos, ¿no? Conocerla, ¿m? Y de manera no solamente en nuestra privacidad del hogar, sino de manera congregacional, donde se pule, donde se trabaja, donde sacamos las dudas y podemos entender y librarnos de caer en el error de entender las cosas solo a nuestra manera, ¿no? Porque eso es un peligro que tenemos los seres humanos, de entender la Escritura en una interpretación propia y que no sea lo que verdaderamente la Escritura nos esté diciendo. Y por eso es tan importante la enseñanza en la vida de la iglesia, ¿eh? Así que muy bien, a seguir perseverando y animándonos unos a otros, ¿no? A poder perseverar en ello tan necesario e importante para nuestra vida espiritual, ¿eh? Vamos a seguir considerando Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a ver la última parte del capítulo 19 y la primera parte del capítulo 20. Es bastante, hay bastante acá. Como siempre decimos, es tan rica la palabra, tan abundante, y Dios nos guía, bueno, a veces a sacar algunas enseñanzas y quedarán otras, ¿no? Para nuestro estudio personal o para otro mensaje. Pero qué bueno que es que la Escritura siempre es clara, precisa y nos habla, a cada uno de nosotros. Así que como hemos también visto, nos animamos a estar atentos, concentrados en lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros personalmente, ¿eh? Hablamos a un auditorio, hay tantas personas, diferentes edades, conocimientos de la Escritura, diferentes contextos, situaciones, y aún así, en la grandeza de nuestro Dios y en su gracia, Él nos habla a cada uno de nosotros personalmente, ¿eh? Dice el versículo 38. Recordemos que el miércoles pasado estuvimos viendo estos versículos donde veíamos, ¿no siento ese momento donde el Señor Jesucristo entregaba su vida allí, todas las evidencias, ¿no? Evidencias de que todo lo que se había anunciado, se había profetizado, se había anunciado con anticipación, se estaba cumpliendo, ¿eh? Se estaba cumpliendo. Y por eso hay detalles, ¿no? En la Escritura hay observaciones, tanto cada uno de los evangelios, en la sabiduría y en la dirección del Señor, ha tomado y ha observado distintos detalles, apreciaciones de un mismo hecho, ¿no? En este caso, vimos cómo cuando el Señor estaba allí, ¿no? En la cruz. Y quedó claro, ¿no? Que el Señor Jesucristo entregó su vida. Quedó claro que nadie le quitó la vida, que nadie lo llevó por obligación, por la fuerza a ese lugar, sino porque Él quiso, fue necesario, Él fue a la cruz y entrega su espíritu, ¿no? Entrega su espíritu allí en la cruz. Y luego de eso siguen las evidencias, ¿no? Como vimos, era, y por eso nos va a introducir en lo que vamos a leer ahora, en el versículo 38 en adelante, eh, Jesucristo allí, sobre aquel madero, instrumento de humillación, de quebranto, de dolor, muerto, ¿no? No por los soldados, no por la cruz en sí, que era su función, quitar la vida. Sabemos que la cruz era un elemento que en la perversión del ser humano diseñó precisamente para quitar la vida de una manera terrible, de una manera extremadamente dolorosa y angustiante, ¿no? Porque descubrieron que era muy simple quitar la vida rápido. Entonces se idearon formas de que el quitar la vida lleve mucho tiempo. Y la cruz era un elemento de eso, ¿no? En donde la persona, cuando era alzada, no moría inmediatamente, sino que transitaba un tiempo de extrema agonía, de sufrimiento, hasta que en algún momento no daba más. Y si por las dudas, cuando ya se terminaba el espectáculo, aún estaba con vida, venía el soldado, como vimos
y quebraba sus piernas, ¿no? Para que de una vez por todas deje de hacer fuerza y el mismo peso del cuerpo comprimiera la caja torácica y no pudiera más respirar. Y allí terminaba, ¿no? Dice el versículo 38. Vamos a leer. Después de todo esto, después de todo eso que hemos escuchado, que hemos visto y que hemos repasado rápidamente, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Muy bien, también nos va relatando la historia y lo que muestra de las costumbres romanas y todo. No era común que se bajase a los cuerpos. Por lo general, la costumbre era dejarlos allí, ¿no? Aún después de la muerte seguía la humillación para esa persona. Y lo dejaban allí porque se encargaban las aves de rapiña y los mismos animales de terminar, ¿no es cierto?, con ese cuerpo, ya no con la vida, sino con ese cuerpo, ¿no? Y a la vista de todos. Entonces, fíjense lo que era esa imagen, ¿no? Lo que era esa imagen de ver al Señor Jesús allí entregando su vida, su cuerpo allí ya muerto, sobre aquel madero. Pero dice que después de esto que aconteció, hay un hombre que aparece aquí en la narrativa. Y en estos versículos del 38 al 42, van a aparecer dos personas. Y vamos a reflexionar mucho acerca de estas dos personas, que no se nos vaya mucho el tiempo, ¿no? No es otra cosa que seguir evidenciando a través de el relato escrito de estos testigos de lo que sucedió en aquella cruz, ¿no? Su muerte, fueron llevados a aquella cruz, su muerte allí, y después sigue, ¿no es cierto?, el relato demostrando que esto fue un hecho, ¿no? No solamente algo privado, algo que nadie podía ver, sino que estaba de una manera expuesta a la realidad de que Jesús había muerto, ¿no? Para que no quedase dudas. Por eso hay detalles. Y todo también haciendo referencia, como la Escritura y hemos venido viendo, para que se cumpliese lo que ya había sido anunciado con anticipación por los profetas, ¿no? Y vamos viendo a través de lo que vamos leyendo y nos lleva al Antiguo Testamento cómo lo que había sido anunciado cientos de años antes se estaba cumpliendo en ese preciso momento, ¿no? Evidencia más de un Dios soberano, evidencia más de un Dios creador, evidencias de un plan, evidencia de una idea y de un propósito con este hecho que también había sido anunciado desde el principio. Entonces, todo lo que vamos descubriendo a través de la Biblia no es más que confirmar lo que ya había sido anunciado, ¿no? Y prepara, ¿no es cierto?, para lo que también había sido anunciado a futuro. Tenemos a José. Dice José de Arimatea, dice que era discípulo de Jesús, pero, dice, secretamente. O sea que, fíjense este contexto, ¿no? No solamente, sabemos por distintas partes de la Escritura, la imagen, ¿no? Sigamos haciéndolo la imagen, el panorama de lo que era ese momento, ¿no? La gente rodeando, viendo la cruz, esa imagen allí en lo alto, viendo cuando fueron levantados estos tres hombres, el Señor Jesucristo allí, el Señor entrega su espíritu, empiezan a romper, toda la gente allí, ¿no? Imagínense lo que ha sido eso, había seguramente, me imagino, llanto por un lado, tristeza, agonía por un lado, y por otro lado aplausos, euforia, ¿no es cierto?, de parte
de los religiosos, de aquellos que veían en ese hecho un triunfo. Sabemos, ¿no?, cómo fue llevado el Señor Jesucristo hasta ese momento, pero fue necesario. ¿Por qué no lo impidió? Porque era necesario que se cumpliese la Escritura. Era necesario que se mostrase una vez más que lo que había sido anunciado tantos años antes, en ese preciso instante se estaba cumpliendo. En el Dios, 100% Dios, pero también 100% hombre, ¿no? Entonces, si nos preguntamos por qué Dios no, o el Señor Jesucristo no evitó esto, porque era lo que había sido anunciado, era lo que había sido escrito, lo que había sido profetizado, y era necesario que así fuese todo. Entonces, este contexto, esta imagen, dice que allí los discípulos, imagínense la parte de los discípulos, el llanto, el dolor, no comprendiendo lo que estaba sucediendo, su maestro, esto que habían compartido 3 años allí de todos los días, ¿no es cierto? Todos los días junto a él, escuchándolo, habiéndolo visto haciendo milagros, escuchando sus palabras, consolando, ayudando, viendo a su Señor allí, crucificado, sufriente, en extrema humillación. Y que luego, imagínense, allí el soldado a punto de quebrar sus piernas y ya quebró a uno, quebró al otro y se detuvo, ¿no? Porque era necesario, como había sido profetizado, que no serían quebrados sus huesos. Y la lanza abriendo su costado. Una imagen terrorífica, ¿no? Discípulos dice que ellos se dispersan, estaban escondidos. No quedó nadie después de allí, ¿no? Imagínense quizás muchos decepcionados. ¿Qué pasó? Preguntándose, ¿qué pasó? ¿Cómo sigue esto? ¿No? ¿Cómo sigue esto? Bueno, está todo bajo la mirada de un Dios soberano, ¿no?, que sigue teniendo el control, aún en ese momento de extrema desesperación. Y aparece este hombre, después de todo esto, dice que José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero secretamente, secretamente. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Vamos a ver algunos versículos. ¿Qué dice Lucas 23, versículos 50 al 51? Dice, había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, un religioso, pero miembro de ese concilio, varón bueno y justo. Varón bueno y justo. No era cualquier hombre, José de Arimatea. Era un reconocido miembro del concilio, ¿no es cierto?, judío, o sea que no era cualquier judío, ¿no? Dice la Biblia que era bueno, que era justo, también dice la Biblia que era rico. Por lo general todos esos hombres, recordemos el apóstol Pablo, ¿no? Sus pergaminos, todo lo que muestra. Bueno, no cualquier persona formaba parte del concilio judío, ¿no? De extrema, también con autoridad, con voto, ¿no? Con palabra. Bien, discípulo, pero se manejaba aparentemente, dice la Escritura, de manera secreta. Marcos 15, versículo 43. Vamos a ver rápidamente algunos versículos, que nos vayamos viendo así. Dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente. Me gustó este versículo porque utiliza aquí Marcos esta palabra. Dice que vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Aquí en Juan dice que rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Bien, un hombre con temor. Fíjense lo que dice Juan 7:13. Recordemos un poco lo que ya hemos visto, cuál era el contexto, el ambiente. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, de Jesús. ¿Por qué? Por miedo a los judíos, a estos fariseos, a estos religiosos de aquel momento. Entonces, había mucho temor de expresar alguna amistad o algún tipo de relación con este Jesús, ¿no? Que dice también el capítulo 12, versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. No era cosa
menor, ¿no es cierto?, para un judío y más para una persona miembro del concilio, de este grupo reducido, expresar simpatía para Jesús. Y eso es muy importante, tengámoslo en cuenta, tengámoslo en cuenta. Un hombre que en su momento se manejaba, ¿no es cierto?, tenía simpatía, había escuchado a este Jesús. Empezó a su corazón tener inquietud por estas palabras, por este mensaje, pero lo guardaba secretamente, se conducía secretamente. Había un temor que era real, no era poca cosa oponerse al concilio o estar en desacuerdo. Pero fíjense que hay algo precioso acá, fíjense lo que es este hombre, osadamente, osadamente se presenta delante del gobernante. Este hombre que estaba seguramente hastiado, ¿no?, de escuchar a los judíos, de escuchar a los otros, que liberen a este, que muera el otro, y él allí. Pero dice que este hombre que permaneció en secreto, su admiración por Jesús, dice que en un momento presenta delante de Pilato osadamente. Y yo pensaba, queridos hermanos, lo que hace, lo que produce la cruz. Para nosotros no es tan importante, Manuel mucho lo repetía también, y como hemos hablado mucho, ¿no? El Evangelio no es solamente para el inconverso. El Evangelio no es solamente para el inconverso, querido hermano. Nuestra vida espiritual, nuestro desarrollo espiritual, no podría efectuarse sin ver a la cruz, sin ver a Cristo. Todo se centra en Él, todo se centra en Él. Querido hermano, cada hijo de Dios tiene las herramientas para maravillarse, para sorprenderse, para ser conmovido hasta las entrañas al ver a la cruz, al ver al Señor. Y aquí vemos un hombre que cuando ve esa imagen y todos desaparecen y todos están escondidos, todos están con temor, todos no saben qué hacer, ahora qué hacemos. Nuestro maestro está aquí, murió, entregó su vida, no podían entender lo que tantas veces el Señor les habló. Pero este hombre dice que osadamente va no solamente dejando a un lado su investidura, no solamente dejando a un lado su propia seguridad, va ante el mismo gobernador, ante Pilato, y pide por ese hombre que está allí. Y esto me habla mucho, querido. Un hombre que vio la cruz, vio a Cristo y todo cambió en su vida. Se transformó de alguien que temeroso, de alguien que mantenía esa convicción allí en secreto, que no la podía compartir y de repente todo cambió. Fue un antes y un después. Pero no un antes y un después, es una explosión, es un cambio tremendo en la vida de este hombre. Es un antes y un después maravilloso. Vemos otro hombre. Dice la Escritura que en el versículo 39 también Nicodemo, y aquí aparece nuestro amigo Nicodemo, este hombre que temeroso, dice, gesta y promueve un encuentro con el Señor Jesús. Había inquietudes en su corazón, y allí en el capítulo 3 dice que él de noche allí, cuando nadie lo veía, fue a Jesús. Y recordemos cuando el Señor Jesucristo le dice, es necesario nacer de nuevo, ¿no? Y este hombre allí en su incapacidad de poder entender cómo puede ser que un hombre ya adulto, mayor, pueda volver al vientre de su madre. Y el Señor le explica, ¿no?, lo que es nacer de nuevo. Y aparece aquí Nicodemo, en la misma, más o menos igual, el mismo nivel, en la misma investidura que José, dos hombres. Y vemos, no apareció más Nicodemo en los versículos, en lo que hemos visto de Juan, pero lo vemos aquí. Hay un antes y un después en la vida de Nicodemo. Y eso lo podemos ver por lo que hacen, por lo que dicen. Queridos hermanos, cuando hay un encuentro genuino y personal con el Dios vivo y verdadero, hay un nacimiento, hay algo que cambia. Hay algo que cambia. Hay un antes y un después. Y lo vemos en la vida de estos dos hombres, en José y en Nicodemo. El que antes
había visitado al Señor Jesús de noche para que nadie lo viera, hoy se presenta en una actitud totalmente distinta. A la vista de todos, sin considerarse a él mismo, dice que Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Esto más o menos son 32, 34 kilos de, de estas esencias de un valor muy alto. Y la Biblia y la Escritura y el Señor nos presta atención en que Juan describe este detalle, porque esto era lo que se usaba para los reyes. No se le llevaba a cualquier persona 32 kilos de perfume, de esencias. ¿A quiénes se los embestía con esto? A los reyes. Fíjense este Nicodemo, que no podía entender lo que era nacer de nuevo, hoy en el capítulo 19, va con 32 kilos de perfume, porque ahí hay un hombre que ya no es el mismo que él veía en el capítulo 3. Algo se produjo en su interior, algo cambió totalmente en su interior. Y en los dos ha habido una identificación maravillosa con el Señor Jesucristo. Estos que antes lo seguían de lejos, en el silencio, en la oscuridad, hoy salen a la luz. Y no de manera secreta, a la luz. Queridos hermanos, Cristo cambió todo. Se produjo un cambio total. Comienza un cambio profundo desde adentro hacia afuera en la vida de José y en la vida de Nicodemo. Y es tan precioso que la Biblia, que la Escritura, que Juan, en la voluntad del Señor, nos permita estos detalles. Porque fíjense lo que produce la cruz de Cristo. Evidencia de un cambio profundo, profundo de Dios en la vida de estos hombres. Pero un cambio que se gesta de adentro hacia afuera y por eso es tan poderoso. Un cambio que se gesta de adentro hacia afuera. Cambia su carácter, cambia su forma, su mente. Y eso los lleva a obrar de una manera poderosa hacia afuera. En este caso, hacia la persona del Señor Jesucristo. Y esto es muy importante para nosotros, porque tenemos que pensar qué es lo que pudo llevar a que hombres con temor, hombres temerosos, cobardes de poder expresar lo que pensaban en su interior, hoy, frente a este hombre que ha muerto allí en la cruz, su conducta, sus palabras son totalmente distintas. Tenemos que pensar en esto. Todo para honrar ese cuerpo. No podían permitir que ese cuerpo permaneciese allí sobre la cruz. Bueno, también para que se cumpliese la Escritura. No solamente, recordemos que estos eran judíos, recordemos que es viernes, es necesario, ¿cuántos días iba a estar el Señor Jesucristo? Dice 3 días, ¿no? Recordemos que para los judíos cada parte del día es un día, así que estaban por la tarde del día viernes, ya es un día, sábado y domingo, tal vez por la mañana, ya era el tercer día donde el Señor había dicho que iba a resucitar. O sea que venía la fiesta de la Pascua, allí iban a celebrar el día, entonces el partimiento del pan. Y fíjense que hacen algo que también va a contracorriente de sus costumbres. Para un judío tocar un cuerpo muerto, ¿no es cierto?, era estar inmundos, sucios, incapacitados de poder compartir la fiesta. O sea, yo veo a estos dos hombres, queridos hermanos, y veo la obra de Cristo, ¿no? Veo la eficacia de la obra de Cristo. Veo a estos hombres que tal vez no sabemos si antes seguramente se habrán visto. Yo me imagino, con mucho respeto lo digo, pero no sé si ellos habrán compartido por este temor, porque capaz no sabían que el otro tenía esos conceptos acerca del Señor Jesús, que había algo en su corazón, entonces quizás estaban uno al lado de otro y no sabían que su corazón ardía por lo mismo. Imagino este momento cuando se presenta José de Arimatea, pide el cuerpo, y allí aparece también Nicodemo
trayendo las especias aromáticas y se encuentran lo que habrá sido en sus corazones, ver que estaban juntos allí. Habían tenido la misma intención de honrar, de alabar, de reconocer, dejando a un lado las tradiciones. Ellos pudieron ver quién era el verdadero Cordero Hijo de Dios. Y esto es precioso. Todo ese tiempo que escucharon al Señor, la palabra de Dios fue trabajando en el corazón de José y de Nicodemo. Y en este momento la Escritura nos revela, por lo que hicieron, que ellos pudieron ver más allá. Y pudieron ver, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Querido hermano, y pienso en mi vida, pienso en nuestras vidas como iglesia, si nosotros vemos al Señor de la misma manera. Si realmente nuestra vida condice, ¿no? Cuando vemos y repasamos lo que fue que Cristo fuera levantado sobre aquel madero, entregase su vida, si también nos conmueve hasta las entrañas, si también se reafirma lo que hemos profesado alguna vez, creer en nuestras vidas, y esto se manifiesta en un cambio profundo de vida, de acción, ¿no? Desde adentro hacia afuera. No hubo otra cosa más que ver a Cristo crucificado, ver al Hijo de Dios, lo que transformó sus vidas, lo que transformó sus vidas. Allí estaba José y allí estaba Nicodemo. Quedando totalmente expuestos a la luz de todos. Allí no les importó lo que dirán, allí no les importó perder sus atributos, perder sus privilegios, no les importó que no iban a poder participar de la cena porque tenían al Cordero con ellos, del pan, ¿no? La fiesta. Dejaron a un lado las tradiciones, aún el riesgo a su propia vida, porque vieron al Cordero, porque vieron al Cordero. Entendieron quién es el verdadero Cordero. Estaba allí y ellos lo estaban honrando. Tal vez no podían entender su totalidad, pero ellos lo querían honrar. Y José no le importó ir delante de Pilato, fue osadamente lo que produce Cristo en el corazón de una persona. Lo que cambia a Cristo en el corazón de una persona. A veces no nos ponemos en ese lugar, lo que puede hacer Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, como lo ha hecho en tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Y me viene un texto que quería compartir con ustedes, que es de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice el Señor, porque ese es el mensaje para la iglesia. Es el mensaje para la iglesia, es el mensaje para el pecador que sigue siendo eficaz, para todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Pero es el mensaje para la iglesia, querido hermano, no para un conocimiento más profundo y teológico, sino para que estas verdades se transformen en acciones concretas, producto de una convicción firme en lo que creemos, y que se vea reflejado en vidas transformadas, en vidas como José, como Nicodemo, que no les importó absolutamente nada el que dirán, quedar expuestos con tal de honrar, de adorar, de exaltar al verdadero Hijo de Dios. Porque ellos lo entendieron así. Una convicción se transformó en un estilo de vida totalmente distinto. Una convicción se transformó en una acción, ¿cómo es la palabra? En una acción extrema, por decirlo así, ¿no? Radical, esa es la palabra. Una convicción se transformó en una acción radical en la vida de José y en la vida de Nicodemo. No puedo creer que esos dos hombres
eran los que no podían decir antes, ese es el Hijo de Dios, por temor. No lo puedo creer, pero esa es la obra de Dios. Eso es lo que puede hacer Cristo en la vida de una persona. Eso es lo que puede hacer el Señor en alguien que va a la cruz, alguien que mira a la cruz, alguien que observa la cruz, no como un hecho histórico más, no como algo que aprendimos en la escuela bíblica y quedó allí archivado como un conocimiento de la vida cristiana, sino como algo que se debe manifestar, expresar en algo vivo diariamente en la vida de un hijo de Dios. Porque es lo que nos impulsa. Por eso en 2 Timoteo, fíjense, me venía este pasaje a la mente, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Rápidamente, ¿qué implica identificarse con Cristo? Claramente estos dos hombres se identificaron con Cristo, ¿no? No sabemos qué pasó después con sus vidas. No sabemos. Pero esto fue lo que el Señor permitió que llegue a nuestras vidas. Que ellos se identificaron con Cristo. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Seguramente que les salió caro ante la vista de los hombres el haberse identificado con ese que decía que era el rey. Tanto para los gobernantes como para los religiosos. Dice la Escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, queridos hermanos, sino de poder. Y ese poder precisamente es ese poder, como dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es un poder que precisamente nos permite exhibir, dar testimonio de lo que ha hecho Cristo en nuestra vida. Y lo veo allí en estos hombres. Es ese poder que comunica, que anuncia, que muestra lo que ha producido Cristo en mi vida. No es de cobardía. Ese es el espíritu que nos ha dado el Señor. El espíritu que nos ha dado el Señor es un espíritu de poder. Tenemos todo el poder, tienes todo el poder, querido hermano, para exhibir lo que ha hecho Cristo en tu vida, para contar, para anunciar lo que ha hecho Cristo en tu vida y para que ese mensaje sea eficaz en la vida del otro. Dice también la Escritura que es de amor. Oh, ¿cuánto tenemos que hablar de esto? Y vemos allí. Me imagino la solemnidad, el respeto. Veo en José y en Nicodemo, ¿no? El cuidado, como nos dice después. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Nuevamente, evidencias de que Jesús murió. La Escritura, evidencia de que Jesús murió, pero con el cuidado que lo habrán hecho, con la devoción, con el amor que habrán envuelto ese cuerpo. ¿Cómo habrá vertido las especies aromáticas, ¿no? Nicodemo preparando ese cuerpo, honrando. Bueno, es un amor, el amor de Cristo, ¿no? Dice que el Señor, que Dios ha derramado ese amor sobre nosotros. Es un amor desinteresado, es un amor incondicional. Es el amor de Dios. Es el amor que se niega a sí mismo. Romanos 14:8. Pues si vivimos, dice, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. No hay más muestra de amor que esta, de entender, de asimilar lo que es ver a Cristo allí en la cruz. Segunda de Corintios 5:14. Dice, porque el amor de Cristo nos impulsa, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo es la medida, esa medida de precisión que evidencia cuánto vemos la cruz. Cuánto vemos la cruz, cuánto observamos la cruz. Ve a Cristo, mira a Cristo y actúa. Cuando uno ve a Cristo, actúa. Y es constante en el tiempo.
es constante en el tiempo. A veces, por eso la Escritura nos anima, nos dice, cuidado, cuidado con dejar de ver a Cristo. Él es la fuente, querido hermano. Él es lo que alimenta tu vida, mi vida. No vamos a ver otra cosa más preciosa que ver el amor de Dios en la persona del Señor Jesucristo allí en la cruz. No habrá otra cosa que pueda sustentar, que pueda alimentar, que pueda impulsar tu vida hacia adelante, que no sea la cruz de Cristo. Que no sea la cruz de Cristo. Nunca nos cansemos, Dios nos libre de maravillarnos, de sorprendernos al oír de la cruz de Cristo. Al oír de la cruz de Cristo. Es ese amor. Dice también que de poder, de amor, y dice algunas traducciones dominio propio. Hay otras versiones que utilizan la palabra templanza. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver. Hay otra versión que usa autodisciplina. Autodisciplina. Bueno, el Señor nos dice que nos dio un espíritu de poder para exhibir, para mostrar. Nos dio un espíritu de amor, para amar incondicionalmente, desinteresadamente. Y también nos dio un espíritu, dice, de dominio propio. Y tiene que ver esto con una mente, dice las traducciones utilizan mente sana y segura. Mente sana y segura. Una mente que tiene sus prioridades ordenadas. Y yo veo acá en José y en Nicodemo prioridades ordenadas. Quizás había un desorden en sus vidas, rituales, religiosidad. Cristo ordenó sus prioridades. La cruz ordenó sus prioridades, ordenó su mente. Y nada les impidió hacer lo que tenían que hacer. Fíjense si no es precioso el obrar del Señor. Ordena las prioridades correctas, ¿no? Y aplica a su vida, y aplicadas a su vida en la voluntad de Dios. Ya vamos a ir terminando. Fíjense, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo que estamos leyendo en Juan es esto, ¿no? Que no quede dudas de lo que sucedió. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a lo que se había profetizado, anunciado, lo que estaba escrito. Versículo 12. Ahora para nosotros. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Vana, sin sentido, sin provecho. Por eso es tan importante no solamente un hecho histórico, esto sustenta nuestra vida espiritual, sustenta nuestra fe, alimenta nuestra fe. Y en la medida que cada hijo de Dios profundiza en la cruz de Cristo, tiene un impacto totalmente ahí, en su fe, en su vida espiritual. Qué triste sería, queridos hermanos, que no pudiéramos corroborar a la luz de la Escritura, a través de toda la Biblia, que nos enseña que Cristo murió, pero resucitó. Como estaba así escrito. Y para nosotros eso es precioso. Sustenta nuestra fe, se impulsa a vivir cada día más para Cristo. Por eso la pregunta es, ¿qué nos identifica con Cristo? ¿Qué nos identifica con Cristo? Pensaba que nos identifica venir a las reuniones,
conocer textos, tener una Biblia bajo el brazo, publicar algún versículo en alguna red social, son cosas buenas. Háganlo, hagámoslo. ¿eh? Pero a veces es nuestro lugar seguro para identificarnos con Cristo. Yo veo en José y en Nicodemo que dejaron su lugar seguro. Dejaron su lugar seguro y ese es el desafío y es lo que pone el Señor, amada iglesia, y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, dejar nuestro lugar seguro. Es esto y mucho más identificarse con Cristo. Es esto y mucho más. Para nosotros, para la iglesia, para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Sabemos que así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Es una promesa. Ahora, en este tiempo, tenemos que vivir consecuentemente a esta gran verdad. Un espíritu de poder, un espíritu de amor y una mente equilibrada, ordenada ante las prioridades de Dios. Para que mientras estemos aquí, en este corto, a veces uno se pone a ver la grandeza de la creación. Y uno está en un instante acá y mañana tal vez no. ¿No? Y mañana tal vez no. ¿Qué será? Iremos a una eternidad. Pero este tiempo que nos ha dado el Señor es precioso. Este tiempo que nos ha dado el Señor es para mostrar lo que es Cristo para nosotros. Este tiempo que nos ha dado el Señor es para mostrar lo que es la cruz para cada uno de nosotros. Es para evidenciar con acciones, con evidencias claras lo que es la cruz, lo que es ese momento, lo que ha sido y lo que es para cada uno de nosotros día a día. Día a día. Querido hermano, corremos grandes riesgos de que la cruz solamente sea venir a las reuniones, escuchar un rato, un devocional rapidito, hacer alguna otra cosa y sea eso todo en nuestra vida espiritual. No, no debe ser así. Debemos ayudarnos unos a otros. Debemos ayudarnos unos a otros a que la cruz de Cristo tome la relevancia en cada una de nuestras vidas que debe tener. Así como sucedió en la vida de estos hombres. Extremas decisiones, extrema identificación con Cristo. ¿eh? Y no teniendo todo esto que tenemos nosotros hoy. No teniendo lo que tenemos hoy, el Espíritu de Dios. Un espíritu de poder, de amor y dominio propio que habita en cada uno de nosotros como hijo de Dios. Y si aún no sos un hijo de Dios, no me escuches a mí, mira a Cristo. Mira la cruz. Mira lo que hizo el Dios vivo, soberano, creador por tu vida. Dio a su Hijo unigénito para que fuera llevado a ese lugar de tormento y de humillación. Cargase sobre su cuerpo tu pecado y el mío. Dice la Escritura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sirve algo la religiosidad? ¿Sirve algo saber algo de la Biblia? ¿Algo de Dios? Si no vas a Cristo, no tienes nada. Y nosotros, queridos hermanos, ser impulsados, ¿no? Como dice allí la Escritura. Que el amor de Cristo, esta gran verdad, lo que es esta muestra de amor, como estaban allí estos hombres y mujeres viendo a su Señor, pero nosotros entendiendo que Él resucitó. Hoy nosotros ya sabiendo que Él resucitó y está vivo, intercediendo por nosotros. Ha prometido estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin. Y no nos ha dejado solos, nos ha enviado el Consolador, este espíritu de poder, de amor y dominio propio, para exhibir, para mostrar, para amar con el amor que Dios nos ha amado y para vivir una vida en consecuencia, ¿no? A lo que es la cruz de Cristo. Por eso, queridos hermanos, hay tanto, ¿no? Pero con estas simples palabras, ¿no? El Señor nos ayude, el Señor nos impulse, el Señor haga esa obra
Señor, haz esa obra como obraste en la vida de José y en la vida de Nicodemo. Qué preciosos hombres, ¿no? Podamos ser así nosotros también. Y el Señor haga esa obra que solamente Él puede hacer, de transformar, de cambiar esa vida temerosa a una vida osada por Cristo. Una vida osada, valiente por Cristo. Que el Señor bendiga su palabra.